Hey, ¿qué hay viajeros? Como sabrán, tenemos la llegada de Harley y el día de hoy le haremos un análisis a fondo para ver si vale la pena o no usar nuestras gemas en él, como también si es bueno o no en batalla. En primer lugar, veremos sus estadísticas, y de todas estas, las que más destacan son su velocidad y su defensa mágica, por lo que tendremos bastante prioridad al momento de realizar sus habilidades, como también podrá aguantar muy bien los golpes mágicos. Por otro lado, las estadísticas de las cuales carece serían su ataque mágico y su SP, por lo que al momento de castear sus habilidades constantemente nos quedaríamos sin mucho maná, como también sus ataques mágicos no serían tan fuertes, a diferencia de los otros bailarines. Con respecto a sus habilidades, las que más destacan son el ataque de viento por 4 hacia un enemigo, el ataque de viento por 2 en área, el cual reduce el ataque físico del enemigo por 2 turnos, la habilidad de aumentar las defensas físicas y mágicas a todo el equipo en un 15% y la habilidad de reducir la resistencia a daño de viento en área en un 20%. Debido a estas habilidades, Harley más que todo es un personaje de apoyo que de daño, debido a que puede aumentar nuestras defensas como también puede reducir las estadísticas del rival, como también sus escudos. Por el lado de sus pasivas, cuenta con dos que son las más relevantes. La primera consiste en que gana un BP al finalizar el turno. Esto se activará durante los 2 primeros turnos del combate. Esta primera pasiva nos ayudaría a poder usar sus habilidades cargadas dentro de los primeros turnos del juego, con los cuales podríamos reducir la resistencia del enemigo a daño de viento, como también podríamos usar la habilidad de aumentar las defensas físicas y mágicas para poder ya sea hacer más daño al rival o aumentar nuestras defensas para poder aguantar mejor los golpes. Y la segunda pasiva consiste en que cuando es atacado, él restaura un 3% de su SP en base al daño recibido. Con respecto a esta última pasiva, podría ayudarnos a que Harley no se quede sin mucho maná, ya que como mencioné previamente, él no cuenta con mucho SP, a diferencia de los otros bailarines, y eso que digamos es algo fundamental en personajes que usan magia. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, tendrían que equipar a Harley con el ataque de viento por 4 hacia un enemigo, el ataque de viento por 2 en área, la habilidad de aumentar las defensas físicas y mágicas y la habilidad de reducir la resistencia de daño de viento en área, ya que de esta forma podríamos usar a Harley tanto para romper escudos, ya sea de forma individual como en área, debido a sus ataques consecutivos, como también podríamos aumentar nuestras defensas para no recibir tanto daño en combate, o también podríamos reducir las resistencias del rival para hacerle más daño. Si habría que recomendarles algún equipamiento para Harley, él tendría que llevar equipadas las nuevas armas de la serie Adamant, ya que de esta forma él tendría más ataque mágico que al usar la Sacred. Sí, tal como lo oyes, las Adamant son ahora las armas que tienen un poco más de ataque mágico, por lo que sería bueno que crearan una que otra de estas armas de esta serie. Para discutir acerca de qué tan buenas son las nuevas armas de la serie Adamant, próximamente estaré subiendo un vídeo analizándolas a fondo. Si habría que posicionarlo en una tier list, pues él sería tier C, ya que por más que le hayan realizado ese buff con respecto a su ataque de viento, en donde ahora puede atacar 4 veces seguidas, no se compararía a los otros usuarios de viento que tenemos actualmente en el juego. Uno de ellos sería Odette, el cual sigue siendo el mejor usuario de viento a considerar a tener en sus equipos. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues sinceramente creo que no, ya que debido a sus estadísticas y ataques que posee, no es un personaje que destaque mucho en su rama que digamos, debido a que más que todo es un personaje de soporte, que de DPS, y de esos hay varios que podemos incluir en nuestro equipo. Además, a estas alturas del juego hay mejores personajes que llegarán a futuro en los posteriores banners. El único caso en donde vería rentable usar las gemas en su banner sería si es que sientes que te hace falta un personaje que cuente con ataques consecutivos tanto en área como individual con respecto al daño de viento, y como también que no haya podido derrotar a Glosson debido a falta de algún personaje con ataques de viento en su equipo. Y bueno, eso fue todo por este vídeo, y me gustaría saber qué opinan respecto a Harley. ¿Piensan usar sus gemas en su banner o prefieren hacerle skip y esperar un mejor personaje? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del vídeo les dejo los links del Discord del canal junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like,
compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.